Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña en esta mesa titulada Latinoamérica en lenguas extranjeras, el coloquio de traducción San Jerónimo 2021, organizado por la Casa de la Cultura de Coatepec, el gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, con la participación de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, la editorial jalapeña Aquelarre Ediciones y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Universidad Veracruzana. Es para mí un enorme gusto. Estamos de plácemes el día de hoy porque tenemos entre nosotros tres invitadas, las tres traductoras de literatura latinoamericana a diversas lenguas del centro de Europa. Y la verdad es que el cartel que tenemos el día de hoy es verdaderamente estelar. Me dará muchísimo gusto darle la bienvenida, las gracias por participar, a Bojana Kovačević, a Anežka Hrvatova y a Mercedes Kutaisi. Perdónenme si atropello la pronunciación de sus nombres. Si les parece bien, la dinámica que seguiremos a lo largo de la mesa es cederles la palabra a nuestras invitadas estelares durante unos 10 o 15 minutos, al término de los cuales tendremos un momento para debatir, para armar una mesa de discusión y diálogo en torno a su experiencia personal como traductoras de literatura latinoamericana a sus respectivas lenguas. Me permito presentarlas por turnos, si les parece bien, y empiezo estrictamente por orden alfabético. Presento en primer término a Anežka Hrvatova. Ella es docente en el Instituto de Traductología de la Universidad Carolina de Praga, donde imparte clases de traducción de literatura hispanoamericana y española, de práctica editorial y de traducción. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado también como editora en 3 casas editoriales dedicadas a la difusión en checo de las obras de numerosos escritores españoles e hispanoamericanos. Traduce sobre todo la literatura hispanoamericana, que es su gran pasión, pero también traduce el francés y del italiano. Como traductora tiene en su haber una treintena de versiones checas de autores como Reinaldo Arenas, Ernesto Sábato, Luis Sepúlveda, Adolfo Bioy Casares, Mario Vargas Llosa, por el que obtuvo el premio Magnesia Litera 2004 por la traducción de Hablador, Roberto Bolaño, premio Joseph Jungmann 2013 por la traducción de 2666, mención honorífica por la traducción de Los Detectives Salvajes en 2001. Otros autores, Carlos Fuentes, Juan Gabriel Vázquez o Guillermo Cabrera Infante. Es miembro de la Asociación de Traductores Literarios de la República Checa, colabora con programas literarios de la Radio Checa, escribe artículos, críticas y reseñas para revistas y periódicos, además de colaborar con varias instituciones culturales, moderando debates con escritores, por ejemplo, en el Instituto Cervantes de Praga, la Feria del Libro de Praga, el Mundo del Libro, etc. Sin robarles más tiempo, me permito entonces cederle la palabra a Anežka, no sin antes agradecer su participación. Muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta charla. Bueno, yo casi no sé más qué decir porque la presentación fue bastante exhaustiva. No sé, a lo mejor por qué empecé a traducir, cuál fue el motivo que tuve para empezar a traducir. Yo creo que todo fue gracias a la profesora que tuve en la Universidad Carolina de Praga, a donde entré en la época comunista todavía, desde el 89, y quería estudiar el francés y el italiano, pero no se dio la oportunidad porque cuando yo hice exámenes de ingreso solo pude estudiar el francés con el español. Entonces, por fuerza, por obligación, me metí a estudiar el español. Y en la lista de lecturas que me dieron antes de los exámenes de admisión a la facultad,
aparecieron varios autores latinoamericanos. Y el que más me cautivó fue Mario Vargas Llosa con su novela La ciudad y los perros, que fue un libro que me deslumbró. Yo escribí un ensayo sobre él para el examen de ingreso y luego, gracias a mi profesora, empecé a leer no solo obras de Vargas Llosa, sino obras de muchos autores latinoamericanos y prácticamente me enamoré de la literatura latinoamericana. Luego escribí mi tesis, de nuevo sobre Vargas Llosa, sobre su obra cumbre, para mí, la novela Total, Conversación en la Catedral. Y luego, cuando tuve la oportunidad de traducir una novela, que fue también una gran casualidad, que un colega mío me ofreció escribir una reseña o un punto de vista de un lector sobre la biografía de Reinaldo Arenas antes que anochezca, para que el editor decida si publicar o no esta obra en checo. Yo había estudiado en Cuba el español con una beca, porque cuando yo estudiaba no se podía ir a España o a Francia por razones políticas. Entonces pasé 6 meses en Cuba y ahí conocí mucho de la literatura cubana, pero más bien disidente que la oficial. Y continué leyendo cosas sobre los autores cubanos disidentes y dije, bueno, lo de Reinaldo Arenas es súper polémico, muy difícil, pero sí vale la pena traducirlo y publicarlo. Y mi colega me dijo, ¿y por qué no lo traduces tú? Y de esta manera me abrieron la puerta de las traducciones y luego ya no dejé de traducir. Y hay que decir que en mi país, en la República Checa, las traducciones siempre han sido una parte muy importante de la literatura y de la cultura en general, porque vivimos épocas en la historia de mi país donde muchos autores no podían publicar, había censura, teníamos la necesidad de buscar nuestra identidad también a través de la cultura y de la literatura, y las traducciones ayudaron en esta tarea. Por eso ahora, por ejemplo, en nuestro mercado, más de 30% de libros que se publican, más de un tercio, son traducciones, que si lo comparamos con el mercado gringo, americano, por ejemplo, hay una gran diferencia. Ahí son apenas el 4% de libros que se publican traducciones, mientras que en mi país las traducciones son muy importantes. Y bueno, yo cuando pude ingresar a este mundo, traté de dedicarme a lo que más me gusta, o sea, a los autores latinoamericanos. Como traductora y también como editora, cuando pude viajar a varias ferias de libro, a Frankfurt, a París, pero también tuve la oportunidad de ir a Guadalajara, por ejemplo, más tarde a Bogotá, a Buenos Aires, y ahí conocí a autores que traía a Chequia, y si no podía yo misma traducirlo, que me gustaría traducirlos a todos, pero uno no tiene tiempo, pero por lo menos organizaba la publicación en checo de estos autores. Y bueno, así se cumplieron algunos de mis sueños, que mi último sueño cumplido fue este año cuando por fin se publicó mi traducción de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, la novela que analicé hace muchos años en mi tesina, en mi tesis de diploma y de tesis de doctorado, y se tradujo 50 años después de su publicación en español, pero no ha perdido nada de su actualidad y de su vigencia para el mundo de hoy. Otro reto que para mí fue muy importante fue la traducción de Tres tristes tigres de Cabrera Infante, que con eso también volví a Cuba, al país donde
Estudié muy joven, pude revivir el malecón y todas esas cosas del humor cubano que son muy importantes, y fue una traducción muy, muy, muy difícil. Y bueno, Bolaño también fue un autor a quien me dedico mucho, es un autor a quien me dedico mucho, que ya tengo como 6 traducciones de las obras de Bolaño y quiero seguir con él, que me gusta porque es un autor muy universal, que no solo es chileno de origen, pero es también mexicano de cultura, de adolescencia, y como él mismo se autocaracterizaba, es un autor de la literatura mundial, un autor del mundo. Y me encanta su obra, que es difícil para traducción justamente por tener todos los ingredientes de la América Latina, y uno siempre tiene que buscar una voz que corresponde a varios personajes. Y últimamente acabo de terminar la traducción de una autora mexicana contemporánea, Fernanda Melchor, su obra Temporada de Huracanes, que le valió muchos premios. Y hay que decir que fue una de las traducciones más difíciles, que me di cuenta solo haciéndola, que antes cuando uno lo lee así rápido no se da cuenta tanto, pero cuando uno tiene o una tiene que expresar en checo todos esos mexicanismos, todos esos vulgarismos, todo ese lenguaje tan crudo, tan violento, es sumamente difícil para que se lea bien, para que corresponda lexicalmente y para que tenga la misma carga emocional. Hablar sobre la violencia desde la violencia, como dice Fernanda Melchor, es muy difícil, y vamos a ver qué van a decir los lectores checos si lo he logrado o no. Bueno, por ahí para empezar. Muchísimas gracias, Agnieszka. Tu presentación pone sobre la mesa una plétora de temas que podríamos discutir un poco más adelante. Por ejemplo, me llama mucho la atención que una de las menciones es justamente el estatus de la literatura traducida en tu país, ¿no? Sabemos que justamente hay en los sistemas literarios hay una pugna por estar en el centro, y al llegar al centro determinada literatura empuja a las demás a la periferia. Entonces eso podría ser algo que retomáramos dentro de unos momentos para entablar la discusión. Por supuesto, los retos y las dificultades y sobre todo las soluciones, ¿no? Escuchamos mucho al respecto de los desafíos que supone la traducción, pero también hay que darle su espacio a las soluciones que una como traductora propone. Entonces, ya tendremos muy buenos temas que debatir en un momentito más. Cedo ahora la palabra, si les parece bien, a Bojana Kovačević. Ella es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad en Serbia. Se doctoró en Filología Hispánica de la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Ha traducido 30 libros al español, del español al serbio, entre los cuales se cuentan novelas, ensayos, cuentos, poemas y obras de teatro de autores españoles hispanoamericanos. Del mismo modo, ha editado 2 volúmenes de la antología de cuento hispanoamericano del siglo XX, la antología del cuento hispano actual, Vidas Digitales, y la antología de la poesía española infantil y juvenil, La Bufanda de Papel. Entre los autores latinoamericanos a los que ha traducido destacan las obras Diana o la cazadora solitaria y Los años con Laura Díaz, de Carlos Fuentes, Antes del fin, de Ernesto Sábato, obras de teatro de Mario Vargas Llosa, La mujer que llora y La cazadora de astros, de Zoe Valdés, Simón, de Eduardo Lalo, Pudor, de Santiago Roncayolo, Un episodio en la vida del pintor viajero, de César Aira, La traición, de Rita Hayworth, de Manuel Puig, y Los días de la peste, de Edmundo Paz Soldán, La feria, de Juan José Arreola,
entre algunos otros. Por la coincidencia de autores, veremos que también habrá muchas cosas en particular de literatura y de la recreación de esa literatura que podamos tratar un poco más adelante. Aneska mencionaba la dificultad de la traducción de los mexicanismos y me dará mucho gusto preguntarle a Boyana cómo fue su experiencia con la feria de Arreola, ¿no? Llena de una galería de voces mexicanas, rurales. En fin, Boyana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y felicidades por estas maravillosas veredas de traducción. Es importantísimo hablar sobre nuestro oficio y de verdad cada vez que hablamos es una verdadera fiesta. En este caso, un homenaje a Gran San Jerónimo y a todos nosotros que ejercemos uno de los oficios más bonitos del mundo, ¿no? El oficio del traductor. Efectivamente, tanto en común. La verdad, con encanto estuve escuchando a mi querida colega, a Mercedes, tuve oportunidad de escuchar en otras ocasiones y es maravilloso cómo coincidimos y la verdad es un gran honor formar esta mesa y charlar sobre la traducción con estas grandes traductoras de esta parte de Europa, donde estamos ahora las tres, creo. Bueno, pues si quieres, sí, podemos empezar con Arreola, cuya traducción prácticamente acabo de terminar y me costó muchísimo porque justo ese libro lo traje de México hace 2 años gracias a nuestra colega Norma Cuevas y me puse a traducirlo poco después y duró porque con todos los mexicanismos y con todos los matices que ese libro contiene, que además es una novela excepcional y tampoco una novela y tampoco un libro que se puede definir como un género específico. Y por otro lado, una Arreola, yo creo que una de las mejores variantes de ese gran autor mexicano se puede encontrar en ese libro totalmente mexicano. Bueno, también me gustaría decir que siempre necesitamos ayuda de los lectores de estilo, traduciendo este tipo de libros tan exigentes como La Feria de Arreola. Así que el lector de estilo que ahora está leyendo y está modificando mi traducción me ha ayudado muchísimo para que esa traducción salga la mejor posible y con toda su grandeza y con toda su mexicanidad que lleva dentro. Entonces, tengo muchas ganas de verlo publicado y ojalá haya conseguido transmitirlo al público serbio, público lector serbio, lo que Arreola ha escrito hace medio siglo. También, bueno, me gustaría tal vez comentar muy en breve que he tenido suerte de traducir prácticamente todos los géneros y novelas, cuentos, ensayos, memorias, poesía, obras de teatro que me apasionan porque traducir teatro es algo muy específico que no tiene mucho que ver con otros géneros porque el teatro es el género más vivo y la traducción que se vive en el teatro tiene otra dimensión, una dimensión dicha, una dimensión aplicada y además es una traducción que vive su propia vida, ¿no? También quería mencionar un detalle que a mí me resultó muy importante. En varias ocasiones he sido intérprete consecutiva y simultánea de varios autores cuya obra he traducido. Y eso ha sido de verdad todo un lujo, porque conocerle a un autor que has traducido, poder hablarle, poder compartir con él algunas dudas o por lo menos escuchar sus propias opiniones, es algo que merece la pena muchísimo. Y también hablando sobre varios autores que he traducido y con ganas de mencionar a algunos, creo que también hay que decir otra cosa.
cada traducción, ¿no? Como Agnieszka ha dicho, es un verdadero reto, efectivamente, desde la primera hasta la última página. Y eso no tiene que ver con la experiencia, ni con la edad que tenemos, ni con el número de libros traducidos, porque simplemente cada vez que iniciamos una nueva traducción, no sabemos ni por dónde, ni por qué caminos nos va a llevar, cómo y si vamos a encontrar el registro adecuado, si el autor será nuestro cómplice de inmediato, necesitaremos tiempo para acostumbrarnos uno al otro, etc. Es todo un proceso siempre nuevo, ¿no? Y cuando como joven traductora hace 20 y tantos años soñaba con traducir, yo también traducía con Ernesto Sábato, con Mario Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, y me inicié en la traducción justo con las memorias de Sábato, con su libro Antes del fin. Primer sueño hecho realidad, ¿no? Como dice mi querida colega. Por otro lado, 5 años después de esa primera traducción, ocurrió mi primer encuentro con Carlos Fuentes, un autor de quien me enamoré eternamente al traducir Diana o la cazadora solitaria, que es su libro más íntimo, autobiográfico, y desde entonces prácticamente Carlos Fuentes es mi mayor enfoque, tanto de intereses como de investigaciones y de traducciones. Y tuve otra curiosidad que siempre es un signo, ¿no? Un signo de estar en buen camino, de que hay que seguir, ¿no? Haciendo lo que estamos haciendo, etc. La misma semana que Mario Vargas Llosa obtuvo el premio Nobel, fue en octubre de 2010, me han publicado la traducción de sus obras de teatro. Y esa coincidencia tan dichosa, ¿no? Fue otro sueño hecho realidad. Pero luego, 5 años después, Vargas Llosa estuvo en Serbia y tuve la suerte de ser su anfitriona, su intérprete. Y lo hicimos, de hecho, gracias a la ayuda de otra autora que traduje, la cubana Zoe Valdés, a la cual me considero incluso una amiga, me atrevo a decirlo. Para mencionar a otros tantos, pues merece la pena mucho comentar que el peruano Santiago Roncaliolo es uno de los grandes autores de nuestra época y de su generación. Su nueva novela Y líbranos del mal es un verdadero éxito y tengo tantas ganas de traducirla porque la verdad creo que es su mayor hito, ¿no? Con tantas novelas publicadas. Pero por otro lado, al mencionar, por ejemplo, La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, ¿no? O el libro de César Aira que traduje, pues no fue fácil en absoluto. Me costó muchísimo encontrar ese registro que siempre buscamos, porque se trata de un tipo de lenguaje que exige mucho al traductor y simplemente me costó alcanzar la profundidad de la literatura de los dos argentinos, pero por otro lado, en ambos casos me daba mucha pena al acabar el libro, eso también ocurre de vez en cuando, ¿no? Y bueno, finalmente cuando se trata de Carlos Fuentes, aquí tengo el último libro suyo publicado, Los años con Laura Díaz, que tuve una suerte increíble, porque normalmente cuando traducimos no conocemos bien las partes del mundo donde ocurre la trama. Bueno, Agnieszka tuvo la suerte de estar en Cuba en aquel entonces, yo normalmente no, yo iba a varios lugares del mundo después de publicar la traducción de los autores de estas naciones, pero con Carlos Fuentes o con este libro concretamente Los años con Laura Díaz fue totalmente distinto porque tuve la suerte de visitar México hace 2 años cuando empecé a traducirlo y tuve la oportunidad de ver Parque Los Veros, lagos de Jalapa, fincas de café, cascadas, plantas veracruzanas, todo lo que hay en el libro y mucho más. Y creo que es la traducción más auténtica que he hecho, justo por esa increíble circunstancia, ¿no? Otra vez gracias a mis colegas de la Universidad Veracruzana y de esa invitación que fue mucho más que pura invitación. Y bueno, para acabar esta breve, digamos, intervención,
creo que no es importante si traducimos a los escritores grandes o menos conocidos, ¿no? Porque ese procedimiento por el cual estamos pasando es siempre igual, o por lo menos debería serlo. Dejarnos llevar a la deriva, entrar en lo más profundo de la obra del autor que estamos traduciendo y luego sacar lo mejor que podamos en nuestra propia lengua. Y por supuesto es importantísimo disfrutar del proceso, porque el proceso es siempre el único y la experiencia por la cual estamos pasando es siempre enriquecedora. Y esa es la belleza de traducir. En fin, como dice Carlos Fuentes en este libro, ¿no? Los años con Laura Díaz, todos somos vidas traducidas. Y nosotros los traductores realmente privilegiados por ser esos puentes o pilares, dependiendo, ¿no?, del punto de vista entre diferentes lenguas y culturas. Bueno, por ahora eso es. Muchas gracias. Al contrario, Boyana, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es verdaderamente riquísimo contar con toda una vida dedicada a justamente tener siempre un pie puesto en una cultura y el otro en otra, ¿no? Qué mejor representación del puente cultural que es el papel que desempeñan los traductores y traductoras. Igualmente pone sobre la mesa temas que me gustaría mucho que retomáramos en un momento. Mencionabas que la relación con un autor al que uno desconoce o que conoce muy poco antes de traducir puede ser una relación de complicidad, una relación muy tersa, o puede requerir, como en todas las relaciones humanas, un ajuste, ¿no? Un periodo, digamos, de conocerse y de entrar en sintonía. Y es muy interesante, quizá podamos hablar de ello en algún momento, digamos, la relación de intimidad que se entabla con un escritor, sea que estemos trabajando hombro con él, el cual ha sido tu caso, o que simplemente la lectura sea un espacio de intimidad para reunir a dos sensibilidades que coinciden en tiempo y espacio. Y hablando de tiempo y espacio, también sería muy interesante retomar este tema que mencionas de la traducción de los géneros, ¿no? El teatro es una manifestación artística que se caracteriza por lo efímera que es, ¿no? Digamos, es difícil para un traductor o una traductora pensar la traducción no en papel, digamos, sino una traducción que esté destinada para ocurrir y luego desvanecerse, ¿no? Cosas sumamente interesantes que platicaremos en un momento tan pronto empiece la ronda de discusión y de debate. Muchísimas gracias, Boyana. Me permito enseguida presentar a Mercedes Kutasi, nuestra siguiente ponente. Muchas gracias por acompañarnos. Ella cursó estudios de filología hispánica e historia del arte, tanto en España como en Hungría. Imparte clases de literatura hispanoamericana y traducción en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, de nuevo, perdón la pronunciación, así como en la Fundación Comillas de España. Es comisaria de exposiciones y ha sido traductora, entre otros, de Roberto Bolaño, Javier Marías, Jorge Luis Borges, hablando de retos de traducción, Juan Carlos Onetti, José Ortega y Gasset. Confesadamente la llenan de curiosidad las cuestiones intermediáticas, que es otro de los temas que podemos abordar en un momento más. Es autora de 2 libros también, entre los que se cuenta Interrogando Imágenes, lo visual y lo verbal en la narrativa breve de Virgilio Piñera y Guillermo Cabrera Infante, que fue publicado en 2016 en Editum, las ediciones de la Universidad de Murcia. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Juan Carlos, muchas gracias y gracias también por la muy amable invitación y por organizar este programa maravilloso.
Ya he tenido ocasión de compartir mesa tanto con Agnieszka como con Bojana, así que os saludo y estoy muy contenta de poder estar otra vez juntos. Y bueno, lo mío creo que es un poco diferente que la historia de mis colegas, ¿no? Porque yo, como Juan Carlos lo dijo muy bien, vengo más bien de la parte visual, o sea que yo me preparé para ser historiadora del arte y, como Agnieszka dijo, el papel de las casualidades, ¿no? Terminé por casualidad en filología. Después terminé por casualidad en las clases de Laszlo Scholz, ¿no? que es uno de nuestros traductores más importantes de literatura hispanoamericana, que en México seguramente conocen. Y así empecé poquito a poco a traducir. Y, es curioso, ¿no? Porque nunca en mi vida me he preparado para traductora, y ahora que estaba preparándome para esta conversación y he reflexionado un poquito, me di cuenta de que al fin y al cabo siempre estaba haciendo algún tipo de traducción, ¿no? Porque cuando uno interpreta imágenes y piensa con palabras sobre estas imágenes, está traduciendo, ¿no? Y al revés, cuando trato de buscar alguna ilustración visual para un libro que estoy leyendo, por supuesto que estoy traduciendo, ¿no? Además, leer es una forma, o sea, la forma más eficaz de las traducciones es la lectura, ¿no? Cuando traducimos, lo primero que hacemos es leer con detalle, ¿no? Que también dijo Bojana, si bien me acuerdo, ¿no? Entonces, por supuesto que si la lectura es un placer, la traducción por supuesto que lo es, ¿no? Y también me da la impresión que cuando traduzco una obra, primero, por supuesto, es una lectura. Segundo, también es un acto de estudio, un acto de erudición y aprendizaje al mismo tiempo, ¿no? Porque, por supuesto, cuando traducimos literatura hispanoamericana, lo hispanoamericano desde aquí, desde Europa Central, es algo absolutamente ajeno, ¿no? Es algo absolutamente desconocido. Igual para nosotros ya no tanto, aunque a veces sí, me da la impresión que sí, ¿no? Pero para nuestros lectores seguramente sí, ¿no? Entonces hay que encontrar una especie de balance, ¿no? Para que suene familiar para el lector, pero tampoco transformarlo tanto como para hungarizar del todo, ¿no? el libro en cuestión. O sea que siempre queda este balance entre lo ajeno y lo propio, ¿no? Que me imagino es propiedad de cada traducción, pero si estamos mediando entre dos culturas tan distintas como es la hispanoamericana y la centroeuropea, supongo que es un poquito más, ¿no? También estoy de acuerdo con Agnieszka en lo que se refiere al papel de la traducción en nuestros países, ¿no? Como ella lo dijo muy bien, en los Estados Unidos la proporción de las traducciones, yo he leído un 3%, ni siquiera 4%, ¿no? Y en Hungría básicamente no leeríamos si no tuviéramos literatura traducida, ¿no? Bueno, es una exageración, por supuesto, ¿no? Porque tenemos extraordinarios escritores propios húngaros, ¿no? Pero que es un porcentaje pequeñito comparando con lo que llamamos la literatura universal, que es literatura en traducción, obviamente, ¿no? Y entonces, sobre las cosas que he traducido, ¿no? Siempre estoy pensando en, o sea, cuando traduzco siempre pienso en este tema de hasta qué punto es posible alcanzar la fidelidad en la traducción, si existe una versión definitiva, si existe una traducción fiel, ¿no? Y para hablar de esto me he propuesto hablar de dos autores que he traducido, y creo que en esto también compartimos libros con Agnieszka, Roberto Bolaño y Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Entonces me da la impresión que en estos dos autores hay grandes diferencias en lo que se refiere a la actitud del traductor, también a la lengua. Roberto Bolaño es un autor cuyas obras se han traducido al húngaro bastante recientemente, o sea que poquito después de haberse publicado en lengua original. He apuntado un par de fechas, hay como máximo 10-15 años de diferencia entre
la fecha de la publicación del original y la publicación de la traducción. Entonces, no hay una gran distancia en la lengua, en la expresión verbal, en el estilo. Son novelas bastante urbanas y son bastante realistas, entendidas en el sentido de, en este sentido en el que contrastan con Cabrera Infante, ya lo iré detallando, ¿no? Y por otra parte, si pensamos en Cabrera Infante, sus obras se publican en los años 60, 70, y en Hungría en esa época no existen traducciones de su obra. Por supuesto, en nuestros países, Hungría seguramente, ¿no? Es un país socialista en estos años, cuando se publica la obra de Cabrera Infante, y entonces, obviamente, sus libros no pueden ser traducidos. Hay dos razones, y en este aspecto quiero aludirme al artículo de Laszlo Scholz que se llama Posibilidades desperdiciadas, donde habla de este entorno político y de la política editorial de Hungría en los años 70. Y entonces ahí destaca un par de factores que sí influyen mucho en las traducciones, ¿no? Por una parte, el tema es lo político, ¿no? Se publican cosas, libros que edifican el pueblo, ¿no? Que sirven para no sé, ennoblecer el alma de los lectores. Bueno, Cabrera Infante no es el escritor más apropiado para transmitir ideas nobles y grandes, ¿no? Y por otra parte, obras de interpretación evidente, obras que no puedan ser cuestionadas, porque ahí ya entraría la duda y desestabilizaría el sistema, ¿no? Entonces, y por otra parte está el tema de la competencia lingüística, la competencia en el dominio del español, en el dominio de la cultura hispanoamericana, que en los años 60, 70 en Hungría todavía no existe un departamento sólido de filología hispánica. Entonces, los traductores muchas veces son traductores del francés, del alemán, incluso del inglés, que a través del latín o conociendo un poquito empiezan a traducir obras hispanoamericanas, obras del español, y por supuesto hay muchos errores, muchas dificultades, ¿no? Y bueno, Cabrera Infante es un autor difícil, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces, son dos autores donde tanto el enfoque como las técnicas de traducción son muy diferentes, de eso igual podemos hablar. La traducción que tengo de Tres Tristes Tigres es un libro muy reciente, se publicó el año pasado, en 2020, y de repente ha recibido bastante buena crítica, y la crítica de hecho discute mucho este tema de por qué teníamos que esperar tanto para la traducción de este libro, ¿no? Obviamente todos sabemos la respuesta, ¿no? Pero sí es un tema interesante después de Bolaño, ¿no? Y con Bolaño el tema es el mismo tema que lo que ocurre con Bolaño en otros países, en América del Norte, por ejemplo, ¿no? Que el pobre Bolaño ya está muerto cuando se le publica el 2666, y a partir de ahí va a empezar a tener fama, ¿no? Y a partir de ahí sus traducciones empiezan a circular y se empieza a hablar de Bolaño. Eso ocurre en los Estados Unidos y ocurre también en Hungría. Aquí hay también un cambio de editoriales justo con 2666, y entonces a partir de este libro, que es mi primera traducción de Bolaño, lo siguen dos libros más, a posteriori también se empieza a valorar la obra de Bolaño, Estrella Distante, por ejemplo, Nocturno en Chile, que por supuesto son traducciones brillantes de mis colegas Laszlo Scholz y Gábor Kertész, ¿no? Entonces, son básicamente estas las cuestiones que me interesan, ¿no? Se puede traducir de una forma fiel cuando cambiamos absolutamente la lengua, ¿no? Encontré un texto de Walter Benjamin que dice que no se puede hablar de traducciones si pensamos que la traducción se dirige a la semejanza. Si la traducción quiere ser parecido, no podemos hablar de traducción, ¿no? Lo dice el mismo Borges también en las versiones homéricas, ¿no? Que la versión definitiva se explica por los textos sagrados o por el cansancio.
Yo añadiría un último factor, ¿no? Para concluir lo mío. En Hungría la versión definitiva también se debe a las circunstancias que tenemos, ¿no? Somos un país pequeño, tenemos como 9 millones de gente, incluidos grandes y pequeños. Entonces, si se traduce una obra, va a ser la traducción definitiva. O sea que no tenemos varias traducciones paralelas de un mismo libro. Me encantaría que, por ejemplo, Cabrera Infante tuviera como 10 traducciones diferentes, ¿no? Creo que sería lo propio para este libro. Y por supuesto, 2666 de Bolaño va a ser mi Bolaño, ¿no? Porque es un libro así de gordo y no habrá ninguna editorial en los próximos 50 años, me imagino, que se banque la impresión de otra traducción, ¿no? Entonces, somos un país, somos una cultura de traducciones definitivas, no por ninguna teoría, no por ninguna ideología, sino por las circunstancias. Muchísimas gracias, Mercedes. Pues en realidad hacia el final de tu participación, digo, además de sacar a colación muchos temas de los que podríamos hablar, mencionabas el placer de la traducción, además de el estudio y la lectura fina que lleva a cabo una traductora. Pues existe también esta dimensión de la traducción como acto de amor, ¿no? Porque al mismo tiempo la traducción es un homenaje a la cultura fuente y es un acto de generosidad con la cultura meta, ¿no? Entonces, la traducción también se tiende entre dos polos, ¿no? O dos extremos. Pero mencionabas al final y dejabas esta provocación que quizá les devuelvo. ¿Cómo traducir? ¿No? ¿Cómo se puede traducir fielmente? La palabra ya de fidelidad en torno a la traducción está llena de tantas connotaciones tan negativas que igual y la podemos matizar, porque también mencionabas el asunto, por ejemplo, de la familiaridad, ¿no? ¿Con qué tanta familiaridad se puede traducir? ¿No? ¿En qué punto del espectro, digamos, debería uno de posicionarse en este esfuerzo que hace por encontrar un equilibrio entre lo propio y lo ajeno, ¿no? ¿Qué conviene al texto fuente? ¿Acercarlo a los lectores? ¿Qué conviene a los lectores? ¿Acercar el texto fuente a ellos o acercar los lectores a la cultura de origen, ¿no? Si les parece bien, podemos hacer a partir de ahora una ronda en donde intercambiemos algunos comentarios al respecto de estos temas que han surgido y quisiera que la mesa durara toda la tarde, Dios mío. ¿Gustan que les ceda la palabra por orden? ¿Les parece bien? Aneska, te escuchamos bueno, yo estuve pensando, escuchando a mi colega Mercedes sobre eso, la fidelidad de los traductores. Yo pienso que sí, que eso existe, que los traductores podemos ser muy fieles. Y hay una palabra que me parece clave para eso de la traducción y es la palabra que se usaba mucho en el Círculo Lingüístico de Praga en los años 20 del siglo pasado y es la funcionalidad. El texto tiene que funcionar en la traducción de la misma manera como funciona el original. O sea, no se trata tanto de acercar el texto a los lectores o acercar los lectores al texto, sino recrear el texto para que funcione de la misma manera, con el mismo con los mismos recursos estilísticos para que produzca la misma impresión sobre el lector. Creo yo. Eso es muy importante, pero por supuesto no hay una receta de cómo lograrlo. Esa receta cambia de un autor a otro y por supuesto no se puede traducir de la misma manera a Guillermo Cabrera Infante, donde el humor que él usa es muy específico, muy cubano, pero
hay cosas que sí se pueden cambiar solo un poquito y hay otras que el traductor tiene que reinventar, tiene que adaptar, tiene que cambiar. Pero siempre es el problema de encontrar una justa medida. Por ejemplo, no sé si hemos hablado de eso cuando nos vimos la última vez con Mercedes, pero no creo que hayamos hablado sobre Cabral Infante, en sus famosas parodias de los autores cubanos. La parodia de Carpentier, la parodia de José Martí, la parodia de Alessandra Lima, etcétera, etcétera. Sí. Eso es muy difícil para la traducción si los lectores de la traducción no conocen a los autores parodiados, o sea, no pueden reconocer su estilo. ¿Cómo hacerlo? Entonces había la posibilidad de cambiar a los autores cubanos por algunos autores clásicos súper conocidos checos. Pero había leído sobre otras traducciones y sabía que Cabrera Infante no quería eso, que quería que su libro fuera muy cubano y que se quedara súper cubano incluso en las traducciones. Entonces, lo que hice yo fue siempre buscar el truco típico de cada autor y ese truco típico mantener en la traducción para que sea chistoso. Lo más fácil, al comienzo lo más difícil, pero al final lo más fácil fue traducir a Carpentier. Carpentier que fue súper pedante, que le gustaba explicarlo todo, que le gustaba ser enciclopédico. Entonces, en la parodia de Cabral Infante, él tiene, no sé, unas descripciones minuciosas de las arquitecturas o incluso de lo que está en la boca humana. Y al comienzo me dio mucho trabajo traducirlo buscando cada segunda palabra en el diccionario, pero luego me di cuenta de que no es necesario traducirlo tal cual, que mucho mejor es sacar definiciones de una enciclopedia y poner esas definiciones con un ligero toque de humor. Y esa traducción funciona maravillosamente. Cuando presentamos el libro y lo leíamos, justamente leímos un fragmento de la parodia de Carpentier y el público estaba muerto de risa, a pesar de no haber leído todos a Carpentier traducido al checo, pero captaron esa esencia de la parodia del humor. Por supuesto que no siempre se puede hacer, pero es un camino que sí se puede escoger para que funcione, yo creo. Y discrepo un poco de lo que dijo Mercedes, que Bolaño a lo mejor es más fácil para traducir que Cabral Infante. Yo no diría que Bolaño fuera fácil para la traducción, porque si Bolaño parece fácil, tiene mucho humor subterráneo y también mucho terror subterráneo. Y el lector, cuando lo lee, en las palabras no se ve nada, en la superficie no hay nada, pero si escarbamos un poco debajo de las palabras, aparece todo el horror o aparece mucho humor. Y eso yo diría que es la cosa más difícil, mantener este estilo casi neutro a primera vista, pero debajo de las palabras ocurren muchísimas cosas. Sin hablar de los mexicanismos que usa Bolaño. Bolaño que usa mexicanismos que cuando tuve que traducir Amuleto, que es uno de los libros más enigmáticos, diría yo, menos fáciles para entender de Bolaño, en DF los personajes que aparecen, que son prácticamente los mismos como los detectives salvajes, a veces hablan como mexicanos, pero a veces no. Y a veces en un contexto que no tiene nada que ver, aparecen mexicanismos, como en una escena bastante violenta, de repente un tipo le pregunta al otro, ¿este es tu cuaderno? Y yo no lo entendía al comienzo, pensaba en el cuaderno, como en cuaderno donde apuntamos. Y ¿por qué no me pegaba en un contexto? Solo mucho más tarde me di cuenta que es cuate, en mexicano. Pero es que son cosas que uno que no vivió en México o que no leyó mucho en mexicano, no tiene amigos, no se da cuenta. Yo siempre digo, me gustaría saber cómo leen a Bolaño
los españoles, o no sé, los cubanos, o los argentinos, la gente que no conoce México, no se dan cuenta de la mitad de lo que aparece en el libro porque no lo pueden entender, creo. Pero bueno, esos fueron casos concretos que no quiero acaparar la palabra. Solo repito que lo más importante desde mi punto de vista cuando traduzco es la función, cómo debe funcionar la traducción, si prevalece el humor, si prevalece el lirismo, si hay cosas misteriosas, las cosas que tienen que quedar ocultas, todo eso hay que tener en cuenta. Por supuesto, porque hablar de fidelidad es una cosa cuando se habla en términos abstractos, pero cuando se está trabajando con un par de lenguas, la fidelidad finalmente redunda en un asunto de funcionamiento, ¿no? Digo, reproducir por medios distintos efectos análogos o mecanismos análogos. Completamente de acuerdo. Boyana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Quería comentar tres cosas breves. Primero, hablando sobre los temas que siempre nos ocupan, ¿no? También nos preguntamos, o por lo menos los alumnos nos lo preguntan, ¿se puede traducir todo o no? ¿Es traducible todo lo que leemos? Porque desde su punto de vista no lo es. Claro, sí, se puede traducir, pero depende mucho del tiempo que invertimos, de la paciencia que tenemos, de la investigación que hacemos, y lo que me gusta mucho hacer cuando traduzco a un autor es escuchar sus entrevistas, buscar varios artículos sobre él, pero sobre todo conocer sus propias palabras, porque ninguna interpretación no puede ser lo mismo que escuchar a un autor hablando sobre su propia obra. Cuando se trata de traducción de teatro, que hemos también mencionado, que es un género por sí mismo, la traducción del teatro para que sea lograda, es importantísimo hacerla en voz alta, porque puede ser que encontremos palabras perfectas, unas palabras totalmente poéticas, óptimas para lo que queremos decir, y luego no funcionan en el escenario, o los actores no pueden pronunciarlas, o simplemente al director del teatro no le viene bien esa palabra tan maravillosa que nos encanta tanto. Entonces, por eso el teatro tiene, digamos, una dimensión especial para cada traductor, porque por esa palabra que vive en el escenario. Las reglas son simplemente diferentes, pero la pronunciación en voz alta es algo que sí nos puede decir si vamos por el buen camino o no, si hay que modificar cosas o no. Y lo que siempre hago cuando se pone en escena una traducción mía, voy a los ejercicios, a los ensayos. Y cuando estoy en el ensayo con los actores, con el director, etcétera, muchas veces modificamos algo entre todos porque nuestro punto de vista nunca es igual, y tenemos que buscar ese punto en común entre el traductor de la obra, los actores y el director, y eso se consigue. Y es otro reto, ¿no? Y por último, quería mencionar otra cosa que considero muy importante. Trabajo mucho con los jóvenes traductores, no solamente como profesora, sino también fuera de la clase, dentro del Centro Iberoamericano que tenemos desde hace 1 año y pico, en plena corona, ya lo montamos, y hemos hecho muchos talleres dedicados a la traducción, entre otras cosas. Por ejemplo, a argot, a palabrotas, a palabras obscenas, que son siempre un problema tanto para el traductor joven como para el con más experiencia. Y creo que es importantísimo formar nuevos traductores, que nuestro oficio no es solamente hacer buenas traducciones logradas, bien hechas, bien pensadas, sino también pensar en la gente
que tiene que heredarnos. Y eso no es fácil para nada. Y se lo digo con mucha experiencia que tengo. Por ejemplo, ahora estamos montando un libro de mitos y leyendas de América Latina con 125 alumnos y jóvenes traductores. Traducir un mito o una leyenda de América Latina parece una cosa bastante, digamos, fácil. Por otro lado, no lo es en absoluto. Hace falta mucho tiempo, mucho conocimiento, mucha investigación para entender un mito boliviano, peruano, mexicano, colombiano, etc. Pero es un ejercicio maravilloso para la gente joven. También estamos acabando ahora la historia de México, de 1000 páginas de Colegio de México, una edición realmente impresionante, con 5 traductores jóvenes que tuvieron suficiente coraje para meterse en ese reto, pero por otro lado, lo más difícil para un profesor, para un coordinador o para un, digamos, traductor con experiencia es luego modificar sus traducciones y hacerlas publicables. Por otro lado, no hay otra manera de aprender. La traducción se aprende traduciendo. No hay otra manera. No hay suficientes escuelas, ni cursos, ni nada. Hay que traducir. Simplemente traduciendo se hace uno el traductor. Qué bonito. Sí, maravillosa conclusión, estoy completamente de acuerdo. Para mi infinita sorpresa, voy a ceder la palabra una última vez porque se nos acaba el tiempo. De verdad, yo quisiera que hubiera muchas más rondas, pero bueno, esa será una razón de más para que volvamos el próximo año en torno a la fecha del Santo Patrono de San Jerónimo a reunirnos con nuestras invitadas para una siguiente conversación. Ya estoy metiendo a la Casa de la Cultura de Coatepec en un problema, pero será un placer volver a conversar con ustedes. Mercedes, te cedo la palabra por unos minutitos y lamentablemente la última intervención. Voy a ser muy rápida, es el gusto y el placer de ser última, que las anteriores ya han dicho todo por mí, ¿no? Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas que han hablado y muchísimo con Boyana, ¿no? que sobre la formación de los traductores, que es un reto importantísimo y un trabajo enorme, por supuesto. También me ha parecido muy interesante lo que dijiste sobre leer los textos en voz alta, ¿no? Ahora, yo añadiría que a lo mejor, o sea, yo lo que hago es no leer en voz alta solo las obras dramáticas, sino también la prosa, también la poesía, por supuesto, ¿no? Porque cada texto tiene un cuerpo sonoro también y, por supuesto, es muy, muy importante cómo suena. Si mis protagonistas están conversando en un diálogo, me importa cómo suena este diálogo, ¿no? Si fuese real, por supuesto, me gustaría estar presente y escuchar si pueden decir de verdad estas palabras y si de verdad son pronunciables, son factibles, ¿no? Entonces, yo creo que la parte sonora es propia de todo tipo de traducciones. De Cabrera Infante, muchísimo, ¿no? Pero obviamente la de otros también. Y añadiría un último criterio del que no hablamos y que, sin embargo, determina bastante el trabajo del traductor, tanto la fidelidad como otros criterios, ¿no? Y es el trabajo de las editoriales, las políticas editoriales y el canon de la época. Se me ocurrió nada más, hablando de la fidelidad, que en mis lecturas de juventud leí, por ejemplo, novelas donde lo extraño, lo lejano, aparecía siempre explicado en notas, en apuntes a pie de página, ¿no? Que es algo que hoy en día no podría pasar nunca, porque anhelamos este efecto que mencionó alguna de mis colegas, que queremos lograr, sí, lo dijo Agnieszka, que queremos lograr lo mismo que el lector original puede sentir cuando lee la obra. Entonces ahí no tienen lugar las notas a pie de página, cosa que yo sinceramente lloro porque
era de lo que más aprendí en mi infancia, ¿no? O sea que ha sido todo un tesoro de milagros que en mi vida hubiera pensado que existían, ¿no? Y ahí venía, y este pueblo vive de esta forma y no sé qué, y ahí una explicación súper larga, ¿no? Yo creo que es algo absolutamente interesante que yo personalmente extraño, así que si conocen alguna editorial, por favor, avisen que lloramos por las notas a pie de página. Y por supuesto, ¿no? Lo que pensamos sobre las palabrotas, ¿no? Los coloquialismos. Hoy en día tendemos a traducir lo más fiel posible. Me acuerdo de las traducciones antiguas al húngaro, donde, por ejemplo, los protagonistas de García Márquez decían una grosería bien gorda, ¿no? Y de repente salía un ups en húngaro, ¿no? De algo así muy fino, muy como si nada. Y hasta hoy en día, porque por supuesto tenemos una traducción, seguimos conviviendo hoy en día con las traducciones de los años 60, 70 de García Márquez, y hoy en día mis alumnos se ríen cuando leen una palabrota así muy pulida, muy refinada, muy como si ni siquiera lo fuera, ¿no? Entonces, las políticas editoriales, por supuesto, nos influyen mucho, ¿no? Porque los lectores de estilo, los correctores, los editores corrigen siempre acorde a estas pautas previamente establecidas o imaginadas que configuran el canon literario de cada época, ¿no? Y nada, termino con esto y os agradezco otra vez mucho haber podido participar en esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pues queda esta provocación, a ver si podemos retomar en alguna otra ocasión esta discusión que creo que queda pendiente y que creo que es del todo necesaria y pertinente. Hablar un poco de las políticas editoriales en las que se inserta la traducción, no nada más del trabajo del día a día, de digamos, la mecánica de las traducciones, sino también digamos, la situación profesional de la traducción en sus regiones, ¿no? Así como nosotros tenemos problemas en el ámbito editorial aquí en América Latina, también sería fascinante ver estos temas trabajados, digamos, cuáles son no sé, las condiciones de la recepción del boom latinoamericano en sus países. ¿Cómo es que se ha dado la difusión de estas literaturas en traducción, ¿no? Dado que somos culturas que nos nutrimos de la traducción, justamente, retomando lo que se mencionaba al principio de la mesa. Por inmensa desgracia se nos acaba el tiempo, entonces cierro únicamente agradeciendo de manera muy, muy especial la participación de todas ustedes. Nos encanta que nos hayan visitado. Si algo bueno ha dejado esta pandemia es la posibilidad de reunirnos en estos espacios, no importando la distancia que nos une, porque la distancia que nos separa ya la conocemos. Entonces, muchísimas gracias, Bojana Kovačević, Aneska Jarbatova, Mercedes Kutasi. Les agradecemos mucho en nombre de la Casa de la Cultura de Coatepec y del pueblo mexicano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan la próxima mesa en este coloquio San Jerónimo de traducción, cómo nos traducimos, políticas de la traducción. Esa es la mesa que se transmite a las 17 horas del día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.